Yo creo que a partir de la parte de los códigos binarios y ternarios y luego lo del nivel de lenguaje, yo creo que coge más, no sé si más complejidad o... Claro. No, No, y sí, claro, claro. se nota que estás metido y para mí esto es un poco... Ya me lo habías comentado alguna otra vez, ¿no? Pero es Sí, meterse un poco más en detalle en algo que no conozco realmente y no sé, se ve que hay todo un mundo aquí. sí, es decir, puede ser muy, muy complejo. De hecho, creo que lo complicado a veces es tratar de explicar en un tiempo corto qué Ujú, es, ¿no? Porque, por ejemplo, en un tiempo corto, como te decía, puede ser desde ver el lenguaje como en estas partes como de lo que, de lo inconsciente o de lo oculto, ¿no? Del ujú. lenguaje o del, por ejemplo, del pensamiento, pero aún así queda muy abstracto, ¿no? Em, una parte importante es como ahorita que decías, ¿no? Oye, cuando empezaste a hablar de los códigos, como que se complejiza un poco. Sí, y es que ahí es donde viene una de las aplicaciones, por ejemplo, muy prácticas de una endolingüística aplicada, que tiene que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de idiomas, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando tú en sistema germánico aprendes cómo se dice hombre, ¿no? Se sabe que se utiliza para el código germánico, el sistema germánico tiene una preferencia del código MN para referirse a hombre. Entonces, todas las lenguas van a utilizar ese código base para generar la palabra hombre y por eso es man en general, ¿no? Man, 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 ¿no? Pero todas las lenguas de ese sistema, De ese entiendo. sistema específico, exacto. En el caso, por ejemplo, del sistema latino, nosotros, por ejemplo, en español, ponemos una B, ¿no? Que no existía junto a hombre, ¿no? O sea, tenemos una MB, ¿no? Esa B que está ahí originalmente no estaba, ¿no? Em, y curiosamente, si encontramos también ese código MN, también lo vamos a encontrar en latín, ¿no? O sea, Ujú. en latín vamos a tener, aunque tenga una H aparte, ¿no? Estamos hablando ahorita solamente de binarios, de códigos binarios, el AMN sigue por ahí, ¿no? Ujú. Ahora, uno de los fenómenos que tiene que ver mucho esto de la endolingüística es que estamos también tratando de entender la cosmovisión y la psicología profunda de una lengua, que la lingüística generalmente tiene otros objetivos. Por ejemplo, hay una rama de la lingüística que es muy afín a la endolingüística, que se llama psicolingüística. Ujú. Y en la psicolingüística se intenta descubrir los fenómenos psíquicos que tienen que ver con el lenguaje, Claro. ¿no? Em, Está muy relacionada con la endolingüística porque es parte también de lo que nosotros investigamos, pero como nosotros tomamos estos modelos matemáticos o lógico-matemáticos llamados binarios y ternarios, nuestro objetivo es distinto porque estamos hablando mucho de estructuras, ¿no? Ujú. De Sí. estructuras profundas. Entonces, regresando al tema de la psicolingüística y todo esto, cuando nosotros tenemos el código MN y sabemos que para decir hombre en germánico se usa ese código de preferencia, y en el latino para hablar de esto, de esta parte del cuerpo, ¿no? Ujú. También utilizamos ese código MN. Nuestro trabajo en endolingüística es pensar qué relación tiene la mano con el hombre, ¿no? ¿Cuál es la relación Ujú. entre entre esos dos conceptos? Porque obviamente no es lo mismo la mano que un hombre, ¿no? Este, ¿Por qué también, entonces, en ese sentido, qué tiene de relación, ¿no? En el mundo latino se tiende mucho que el hombre que hace cosas, ¿no? El hombre Faber, ¿no? Que es el que Ujú. hace cosas, las hace con sus manos, ¿no? Em, Otro concepto que viene a la mente con el código MN es el concepto de la permanencia, ¿no? ¿Qué es lo que me hace permanente en el mundo, trascendente? Y los pueblos tienen diferentes formas de entender eso, cada pueblo, cada lengua. Mm, entonces estamos, después de pasar por varios usos del código MN a lo largo de estas, por ejemplo, 400 lenguas, 600 lenguas que hay en el sistema indoiranio europeo, ¿no?
Nosotros, por cierto, le Ujú. llamamos indo-iranio europeo al indoeuropeo para Sí. incluir a todo el puente de lenguas que existe entre la India y Europa, ¿no? Que es las lenguas Ujú. de Irán. Bueno, general de Vale. las lenguas persas, ¿no? No solamente es de un país, ¿no? Estamos hablando de varios Sí. países. Entonces, en el sistema indo-iranio europeo, que comparte códigos, todos ellos compartimos códigos, ¿no? M y N llegan a un punto en el que, MN va a tener una, digamos que una generalidad, ¿no? En el cómo se utiliza, cómo las lenguas utilizan estos códigos. Entonces, muy importante también en el siguiente, en lo siguiente. Ya he platicado con muchas personas y dicen, bueno, pues entonces podemos inventar códigos. Podemos simplemente juntar consonantes, inventamos y vemos qué dicen, ¿no? Supongo que hay gente que lo puede hacer porque lo hace y ya, ¿no? Pero Ujú. dentro de la endolingüística, nuestro estudio no es ese, no es inventar los códigos. Nuestro estudio es ir al fenómeno, o sea, ir al lenguaje como tal, a las lenguas que existen y mapear los códigos que se utilizan y tratar de encontrar las coincidencias entre lenguas. Claro, o sea, aquí el chiste está en que usando esta perspectiva de los códigos, lo comparas entre distintas lenguas y al ver que lo mantienen con conceptos similares, asumes que hay una relación entre esas palabras Correcto, y que tienen una especie de, ¿cómo llamarlo?, de convergencia en estas formas presimbólicas, ¿no? Que decías tú. correcto, O correcto. sea, que una viene de la otra o por la razón que sea, las dos tienen esa relación entre esos dos conceptos. Correcto. Y ahí es donde, por ejemplo, no es que estemos diciendo, porque sería una locura que decir que simplemente todas las palabras de códigos MN significan lo mismo. No, o Ujú. sea, obviamente cada lengua tiene una forma de significar las cosas de forma distinta. Lo que estamos diciendo es que, como dices, la estructura básica del código sí va a dar pie a resonancias, o sea, psíquicas y mentales de esos conceptos. Por ejemplo, uno que parece ser que es que tiene que ver mucho con estas cosas. El código ternario, en este caso, de tres letras, que es KLT, ese código en las lenguas germánicas se utiliza para el frío. Entonces, por ejemplo, en Sí. alemán tenemos kalt. Kalt es KLT, kalt es frío. Ujú. ¿Coincide con el frío en inglés? Sí, coincide con cold. Sí. Cold es KLD. Coincide con calt. Ujú. Sin Ujú. embargo, en las lenguas latinas, ese concepto no es frío, sino que ese ternario lo expresamos, lo usamos para expresar el calor. Ujú. Decimos caldo, ¿no? Sí. Caldo, KLD, caldo, ¿no? Em, entonces, curiosamente, ¿no? ¿Cuál es la relación? La relación no es que uno diga en frío y el otro diga en calor. La relación es que están hablando de temperatura, ¿no? Vale. Em, coincide, por ejemplo, otra, ¿no? Tenemos fire, fire, es FR, fire. Y un código binario que utilizamos nosotros para referirnos al frío es FR. Ujú. Entonces, ¿estamos queriendo decir que el fuego y el frío es lo mismo? No, son cosas distintas. Lo que estamos diciendo es que el código FR se está utilizando en las dos lenguas y que hay una relación de, de un cierto tipo de fenómeno que puede quemarme, por ejemplo. O sea, a veces Ujú. el frío puede quemarte, ¿no? Como si fuera un fuego, ¿no? Claro. Entonces, nos vamos a niveles más profundos. No nos quedamos solamente con lo que en la capa del hablar o del decir se dice. Vamos más profundos y entonces encontramos vínculos profundamente psíquicos, hasta inconscientes o ocultos, de por qué usamos códigos de forma tan distinta algunas lenguas o pareciera distinta entre unos y otras lenguas. Vale. Ujú. ¿Cómo ves? Y pensando un poco en esto, Ujú.
se usan códigos binarios y ternarios y no se puede subir la apuesta. No puede haber cuaternarios. Eso es muy importante, eso es muy importante. Si nosotros siguiéramos un modelo igual, por ejemplo, donde dijéramos existen cuaternarios, em, eh, qué es con lo que nos encontramos? Y nos encontramos con una cuestión que pasa en biología, por ejemplo, que tú conoces muy bien, ¿no? O en química. Cuando tenemos, por ejemplo, un sistema donde en una, por ejemplo, solamente hay, por ejemplo, como en el metano, ¿no? En el gas metano, tenemos un Mm, carbono y tenemos cuatro hidrógenos, ¿no? Curiosamente podemos construir de cuatro, ¿no? O sea, tenemos el mm, metano. Pero en la naturaleza, o sea, en el mundo real, en la naturaleza, el metano es altamente inestable. En el momento en el que esté en contacto con el sistema, que es el de la naturaleza, el metano se deshace, ¿no? Si mm. lo podemos aislar, bueno, queda aislado, ¿no? Entonces, podríamos hacer un código cuaternario, pero ya no sería un fenómeno del lenguaje humano, ¿no? Natural. Sería que lo tenemos, sí, como aislado, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos el fenómeno del lenguaje desde binarios y ternarios y de este fenómeno de cómo funcionan las lenguas en el mundo, nos damos cuenta que curiosamente funcionan hasta con tres elementos, ¿no? Se mantiene un ternario, es un eje ternario. Tenemos binario y tenemos ternario. También tenemos elementos que ocurren de uno solo, ¿no? De una sola consonante, podemos decir. Pero a esos no le llamamos código en endolingüística, tiene otro nombre técnico. Pero el binario y el ternario son los elementos básicos con los que construimos, o por lo menos más que construimos, como humanos, ¿sí? Que hemos identificado que se presentan en las lenguas, ¿no? O sea, no hemos Mm. encontrado desde nuestra lógica matemática de la endolingüística que existan cuaternarios. Eso es, ¿no? Vale. No significa que no haya palabras, ¿no? O lenguas que junten palabras, o sea, que junten muchas consonantes. Por ejemplo, hay palabras que tienen más consonantes que tres. No, no es Mm, eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en la lingüística es muy importante, no estamos estudiando palabras. Las palabras las estudia la lingüística y es parte de por qué sí, por qué un endolingüista tiene que también ser lingüista, porque tiene que estudiar las palabras como tal. Los otros como endolingüistas lo que estudiamos son los códigos binarios y ternarios en ese sentido, ¿no? Y de nuevo, mm. regreso a que también es un modelo matemático porque es una abstracción que nosotros hacemos para entender el fenómeno del endolenguaje. No necesariamente que existan por ahí caminando los binarios y los ternarios, ¿no? Es un modelo, Mm. Sí. ¿no? Em, entonces, bueno, ese es un poquito la explicación de, de que curiosamente no hemos encontrado cuaternarios, ¿no? Em, Aún en lenguas, por ejemplo, aglutinantes, ¿no? Mm. Las lenguas aglutinantes, como por ejemplo el náhuatl o el turco, agrupan palabras para formar conceptos y oraciones muy complejas, ¿no? Pero bueno, esa es una forma de trabajar de esas lenguas que no se opone, te digo, al fenómeno o al estudio de la endolingüística, porque te digo, en la endolingüística no estamos estudiando las palabras em, como lo hace la lingüística, ¿no? Tenemos otro instrumento. Y regreso, no descartamos los trabajos de la lingüística. De hecho, trabajamos mucho de lingüística y de hecho, ahorita uno de los trabajos que más hacemos es en lingüística computacional por toda esta parte de inteligencia artificial. Pero bueno, Mm. ese es una parte complementaria, ¿no? Ujú. Vale. Entonces, bueno, es curioso que no haya ni un solo cuaternario, ¿no? Seguro que tiene que haber alguno que sea raro. Te digo que lo que pasa es que, mira, no es que no se presente en el sentido de, em, por ejemplo, es decir, imagínate que tenemos una palabra que tiene cuatro elementos consonánticos, ¿no? Mm. Em, lo podemos estudiar dentro de lo que serían los binarios, porque serían dos binarios, o podríamos estudiarlo como tres binarios, ¿no? ¿Por qué? Porque se juntan los primeros dos elementos, luego los dos de en medio y luego los dos últimos, ¿no? Entonces serían tres binarios. Em, Luego están lo que son los tres elementos más uno que se anexó,
Generalmente se prefijan o se sufijan. Obviamente hay muchas palabras que infijan también elementos, eso es muy conocido en la lingüística. Em, y sin embargo es nuestro... curiosamente, es que es algo que tal vez no tenemos ahorita todavía la explicación eh, o la prueba matemática, ¿no? Pero es que un poco Ujú. como muchas veces como la naturaleza funciona en un orden de tres elementos, ¿no? Tiene que ver mucho con un proceso de sencillez. Este, por ahí se me está yendo el nombre de este matemático hindú que tenía esta prueba de las tríadas o los tres elementos. Ahorita, a ver si ahorita me acuerdo. Em, Caprekar, creo que es Caprekar, ¿no? Em, No lo sé. y bueno, él tiene una forma de explicar por qué Ujú. muchas veces en la naturaleza funcionamos hasta que digamos que tres elementos, ¿no? Ah, tiene que ver un poco con la economía de la energía y cosas así. Am, Claro, que al final, Ujú. no sé, lo veo como que es más natural que que esto sirva más para elementos cortos. No sabría explicar exactamente por qué, pero entiendo que me resulta más intuitivo que sea así. Sí, Que, sí, que partamos de unidades pequeñas y se va jugando con ellas, ¿no? Y luego. sí. Es una pregunta muy importante y mucho de que se puede trabajar e investigar sobre eso. Mm. Porque, porque una es, voy a estudiar el fenómeno del endolenguaje, como desde qué punto y qué aproximación estudio el fenómeno del endolenguaje, ¿sabes? Ujú. Em, entonces, bueno, ahorita tenemos esta parte, obviamente es una ciencia que está naciendo y que obviamente este tipo de pláticas y de invitaciones para que más gente la conozca, la desarrolle y la trabaje, ¿no? Ujú. Porque esa es la idea, ¿no? Am, em, entonces sí, hay muchas cosas por trabajar, por descubrir y comprobar. Por ejemplo, una cosa fundamental dentro de todo esto es que de los sistemas que en mi investigación yo he trabajado sobre endolingüística, son alrededor de dos, podríamos decir un máximo de tres macrosistemas lingüísticos, pero hay muchísimos más. Entonces, por ejemplo, yo no he trabajado un sistema sino-tibetano, pero sería muy interesante que alguien lo trabajara, ¿no? Em, o otros sistemas, ¿no? Hay muchas lenguas en el mundo y entonces, si se trabajan desde la endolingüística, se pueden descubrir cómo funcionan estos códigos. Un detalle muy importante sobre esto de los códigos. Eh, hay gente que puede pensar, o puede teorizar, es importante decir la palabra, que si estos códigos son universales, ¿no? Ujú. Em, lo que hemos descubierto en nuestra investigación es que no son universales per se, sino que funcionan de forma sistémica. ¿Esto qué significa? Que dentro de lo que entendemos como, por ejemplo, un sistema indoiranio europeo, el código MN, en esa forma de tener MN, generalmente va a hablar de la permanencia, de algo que intenta permanecer. Esa es como un poquito la generalidad. Tiene muchos otros matices, Ujú. pero digamos que MN es esto. Por ejemplo, el código KR tiene que ver con el movimiento, con un movimiento giratorio, ¿no? Un movimiento cíclico, podemos decir, ¿no? En este sistema. Pero no podemos afirmar ahorita, porque no hemos estudiado los otros macrosistemas, de decir que el código KR va a ser lo mismo, por ejemplo, en lenguas mayas, ¿no? Sistema de Claro. lenguas mayas. Entonces, hay que ir a las lenguas mayas, descubrir cómo es los códigos de ellos de movimiento y también muy importante cómo utilizan el código KR, ¿no? Em, entonces, repito, no estoy hablando de la palabra KR o la palabra que tenga em, Ujú. em, em, solamente desde el punto de vista de estudiar una palabra. Estoy hablando del código. Ujú. Claro, Repito, entiendo
Es un per se modelo. podían Perdón. ser unas consonantes. O sea, entiendo que el código per se podía ser arbitrario. Podía ser unas consonantes como podían ser otras. Lo que Claro. pasa es que las que se derivan de ahí pues pueden ser similares entre incluso macrosistemas distintos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, un código que podría decir dentro de las lenguas mayas que se utiliza para la identidad es la T y la N. O sea, Mm, el código TN en esas lenguas se utiliza para la identidad. Cuando, por ejemplo, nosotros, un código de la identidad es MN, vale. em, porque te habla mucho de la permanencia, pero también tiene que ver con nombre. Y, por ejemplo, en lenguas de este puente que es el irano, indo-irano-europeas, para decir yo se dice man, por ejemplo, ¿no? MN. Mm, Em, entonces, no coinciden porque no es lo mismo el código MN que el código TN. No son lo mismo. Entonces, digo, hay mucho mapeo que se tiene que hacer, pero son códigos sistémicos. Eso es muy importante regresar a eso, ¿no? mm, vale. Joder, pues, buen mundo este. Y te quería preguntar, has mencionado antes que había solo tres macrosistemas. Ah, bueno, no, me refería a que yo he estudiado tres Mm, macrosistemas, pero hay muchos más. Sí. claro, habrá que decenas, ¿no? Sí, ahorita digamos que contabilizadas hay alrededor de unas 7,000 lenguas en el mundo. Mm, Entonces, y sí, de macrosistemas también hay varios, ¿no? claro, me imagino que el europeo, como has dicho, el indo-irán europeo, entiendo que Correcto. sería un macrosistema. Sí, es un macrosistema en general porque es, digamos que muy grande y la gente, bueno, el término macrosistema viene de la lingüística, no es un término endolingüístico, viene de la lingüística y de la lingüística comparada en este caso también, ¿no? Em, Mm, Entonces te digo, nosotros usamos mucho lingüística en general, diferentes tipos de lingüística, de la que más fundamental para nosotros es la lingüística comparada, por ejemplo, o la psicolingüística.